Me acuerdo bien de esa noche. Yo no soy supersticioso, y mucho menos me dejo llevar por historias de miedo, pero después de lo que pasó, jamás vuelvo a pisar un cementerio por diversión. Fue la noche del 1 de noviembre, justo cuando el Día de los Muertos estaba dando paso a la madrugada del 2. Mis amigos y yo decidimos hacer algo diferente, una mezcla entre Halloween y Día de Muertos, así que pensamos, ¿por qué no visitar el cementerio y ver si encontramos alguna tumba interesante? Teníamos la esperanza de captar algo de esa atmósfera mística de la que hablaban nuestros abuelos, pero también nos reíamos de la idea, como si fuera una broma inofensiva. Si tan solo hubiéramos sabido. Éramos 5 en total: Mauricio, Fernanda, Carlos, Daniela y yo. Nos reunimos en el parque del barrio y de ahí caminamos hacia el cementerio. Todo estaba oscuro y silencioso. El viento hacía que las ramas de los árboles crujieran y el aroma a cempasúchil llenaba el aire. En el camino, pasamos frente a algunas casas que aún tenían sus ofrendas y velas encendidas, y el ambiente se sentía pesado. No lo voy a negar, desde el principio sentí algo raro, como si estuviéramos violando algo sagrado. Pero ahí estábamos, riéndonos y burlándonos, como si todo fuera un simple juego. Al entrar al cementerio, el silencio era abrumador. Las tumbas parecían sumergirse en sombras más oscuras que la propia noche, y todo estaba inmóvil, como si el mismo viento hubiera decidido no perturbar ese lugar. A veces alguno hacía alguna broma o intentaba asustarnos, pero poco a poco las risas fueron disminuyendo. Llegamos a una parte donde, en lugar de las típicas lápidas, solo había montones de tierra y cruces de madera viejas, algunas inclinadas y cubiertas de musgo. Parecía un área olvidada, algunas tumbas ni siquiera tenían nombres, solo fechas borrosas talladas en madera. Nos llamó la atención un detalle: había flores de cempasúchil frescas en el suelo, formando un sendero hacia una tumba al fondo. Parecía que alguien había querido decorar ese lugar, pero de una manera extraña y meticulosa, como si quisiera que alguien lo encontrara. «Miren esto», dijo Carlos, agachándose junto a la tumba. La lápida era simple, apenas una piedra sin nombre, pero en la base había un ramo de flores frescas. Estaba tan bien dispuesto que parecía reciente, casi como si alguien lo hubiera dejado hacía minutos. ¿Será alguna tradición rara o algo así?, preguntó Fernanda, algo nerviosa. Su voz resonaba más fuerte de lo que esperaba, como si el silencio mismo la amplificara. Pero Mauricio, siempre el más escéptico, soltó una risa. ¿Qué tradición ni qué nada? Seguro algún borracho puso esto para asustar a la gente. Aún así, había algo inquietante en ese lugar. Sentía como si alguien estuviera mirándonos, pero decidí ignorarlo. Entonces, Fernanda sacó su celular y propuso que hiciéramos un pequeño ritual en broma, colocando flores sobre la tumba y pidiendo permiso para estar ahí. Nos reímos nerviosamente, pensando que era solo una superstición más, algo que contaría al día siguiente como anécdota de borrachos. Uno a uno, dejamos una flor de cempasúchil sobre la tierra. Ahí fue cuando todo comenzó. La primera señal de que algo andaba mal fue cuando Carlos dijo que sentía algo extraño en el brazo. Al principio lo ignoramos, pero al encender la linterna del celular y ver su piel, notamos una especie de marca, como si las venas de su brazo formaran un patrón de pétalos, un dibujo natural, casi simétrico, pero que parecía hecho a propósito. Nos miramos sorprendidos, sin saber si reír o preocuparnos. «Seguro es alergia», intentó bromear, pero todos notamos el nerviosismo en su voz. No era alergia, no había nada que pudiera explicar esas formas exactas. Seguimos caminando hacia la salida, pero el camino parecía alargarse. Era como si el cementerio se transformara en un laberinto interminable. Sentía que dábamos vueltas, que regresábamos a los mismos puntos, aunque intentábamos avanzar. De pronto, Daniela se detuvo en seco. ¿Escucharon eso? Todos nos quedamos callados,
y fue entonces cuando oímos un sonido leve, como un susurro, algo que parecía arrastrarse. Nadie quería decir nada, pero el ambiente se había vuelto tan denso que apenas podíamos respirar. Aceleramos el paso, tratando de no mirar atrás, pero esa sensación de ser observado se hacía cada vez más intensa. Después de unos minutos, notamos que Daniela ya no estaba con nosotros. Llamamos su nombre varias veces, pero no hubo respuesta. Nos separamos para buscarla, aunque no íbamos a dejar que nadie se alejara demasiado. Después de un rato, la encontramos junto a otra tumba, pero parecía diferente. Estaba en silencio, mirándonos con los ojos vidriosos, perdidos. En su pecho, en la ropa, había un rastro de pétalos de cempasúchil, como si brotaran de su propia piel. «Dani, ¿estás bien?», le pregunté, acercándome. Pero ella no reaccionó. Solo nos miró, con una expresión vacía que nunca olvidaré. Mauricio intentó moverla, pero ella cayó al suelo, como si algo la hubiera absorbido de adentro hacia afuera. Los pétalos comenzaron a desintegrarse y nos quedamos mirándola, paralizados, hasta que Fernanda empezó a gritar. Ella también tenía pétalos en el cuello, como si se le estuvieran dibujando desde adentro. Carlos trató de consolarla, pero de repente, la misma marca apareció en su propio pecho. Fernanda lloraba, tratando de limpiar los pétalos, pero solo aparecían más. Nos dimos cuenta de que, uno por uno, estábamos marcados. Yo mismo sentí un cosquilleo en la piel. Cuando miré mi brazo, vi que tenía los mismos pétalos formando un patrón en mi muñeca. En ese momento, solo pensé en correr. Mauricio y yo nos dimos la vuelta y corrimos en dirección a la salida. Fernanda intentaba seguirnos, pero al dar la vuelta, la escuché gritar detrás de nosotros. No quise mirar, no quería ver lo que le estaba pasando, pero por el sonido de su voz supe que ella también había caído. Nos quedamos solos, Mauricio y yo, pero cuando por fin alcanzamos la reja del cementerio, él también se detuvo. Lo miré, desesperado, tratando de ayudarlo, pero él solo me miró, y vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas mientras los pétalos se extendían por su cuello. Caí de rodillas en la entrada, gritando, pero nadie podía escucharme. Los pétalos seguían apareciendo en mi piel, uno tras otro, hasta cubrirme casi por completo. Las luces del cementerio parpadearon y, de pronto, me vi solo en medio de la noche, como si todo hubiera sido una pesadilla. Sin embargo, las marcas en mi brazo no desaparecieron. No sé cómo logré salir de ahí, pero de alguna forma escapé y corrí hasta mi casa. Mis padres me encontraron en el umbral, sin aliento, y no pude explicarles nada coherente. Solo repetía que mis amigos se habían ido, que algo se los había llevado. Me llevaron al hospital, y los médicos dijeron que tenía síntomas de deshidratación y agotamiento extremo, pero yo sabía que nada de eso explicaba las marcas de pétalos que aún tenía en la piel. Nunca le conté a nadie lo que sucedió realmente esa noche, y no volví a ver a mis amigos. Las autoridades los buscaron, pero no encontraron ninguna pista, y mi versión de lo que pasó, nadie la habría creído. A veces, me miro al espejo y veo pequeñas marcas de cempasúchil que aún aparecen en mi piel, como si fueran un recordatorio de esa noche. Es como si los muertos me estuvieran vigilando, esperando el momento para cobrar su venganza.